del libro de Daniel. Aquellos que recientemente están viniendo a la iglesia, para nuestra iglesia es importante la predicación expositiva. Queremos estudiar los libros completos, las cartas completas, para proteger al predicador de que ande predicando solo lo que le gusta y que le saque el cuerpo a los textos difíciles. Nosotros confiamos en la suficiencia de la Escritura y creemos que cada porción de la Escritura, sin importar su complejidad, es suficientemente clara para salvación y santificación de su pueblo. Entonces, bienvenidos a los que hoy nos acompañan por primera vez. El título de esta enseñanza, aquellos que son muy juiciosos tomando nota para estar repasando lo aprendido, es El Tribunal de Dios, soberanía en un mundo en llamas. El Tribunal de Dios, soberanía en un mundo en llamas. Y la porción a estudiar es Daniel capítulo 7, versículo 9 al 12. Vamos a leerlo, por favor, con entendimiento, con comprensión, seguros de que la palabra es suficiente para nuestras almas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Mis hermanos, estoy escuchando mucho ruido todavía, porfa me colaboran, vamos a leerlo nuevamente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destruido y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, aunque les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo y sazón. Señor, gracias por tu palabra. Hoy, como un solo cuerpo, te pedimos primero por el predicador. Dame gracia ante tu pueblo. Dame denuedo para poder expresar con claridad lo que tu palabra enseña. Permíteme estar sujeto plenamente a tu espíritu y a tu palabra, pero también te pedimos por nuestros corazones como oyentes, que hoy nuestro corazón sea tierra fértil para que tu palabra dé mucho fruto en nuestros corazones. Por favor, guárdanos de cualquier distracción, pero guárdanos de nuestra propia arrogancia que nos anima a ser simples oidores y no hacedores de tu palabra. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. En una ocasión, una madre diligente se encontraba haciendo un bello tejido con trabajo arduo, enorme empeño y mucho amor. Puntada tras puntada trabajaba en su bordado. Mientras ella realizaba este ejercicio diligente, su pequeña hija se acercaba continuamente a ver el bordado desde abajo y le decía: mamá, ¿qué es eso tan feo que estás haciendo? Tantas horas invertidas en ese horrible bordado. La mamá, con tierno amor, miraba a su pequeña y le decía: tranquila, sé que aún no entiendes cada puntada de este bordado. Espera. La mamá seguía diligentemente trabajando en este bordado, pero una vez más la pequeña impaciente se acercaba: mamá, no entiendo, ¿por qué te está quedando tan horrible ese bordado en el que llevas trabajando tantas horas? La mamá seguía sonriendo a su hija, diciéndole: espera. Unas cuantas horas después llama a la pequeña
la toma en sus tiernos brazos, la sienta sobre sus piernas y le dice a su pequeña, observa el bordado. La pequeña, al ver el bordado por la parte de encima, quedó maravillada por la belleza del trabajo de mamá, pues desde arriba se observaba que ninguna puntada había sido accidental o perdida. Lo mismo sucede en lo que estamos viendo en el libro de Daniel. ¿Recuerdan versículo 1 al 8? Un mundo en caos, todo parece alterado y sin entendimiento, y nos es fácil levantar la mirada y decir, Dios, esa puntada no va ahí. ¿Pero qué estás haciendo, Dios? ¿Cómo te está quedando de mal tu trabajo? Somos insolentes. Y sé que algunos no lo dicen, pero muchos lo piensan. Pero Dios, como Rey soberano, va a haber un momento en que nos va a decir, ven, mira el panorama completo. Ni una sola puntada de mis decisiones, ni una sola puntada de mis acciones está en el lugar incorrecto. Todo ha sido un bordado perfecto. Que tú no lo hayas entendido es otra cosa, pero que puedas dudar de mi capacidad para actuar con perfección es otra. Hermanos, Dios es soberano, Dios es perfecto y en Él no hay puntadas accidentales o que deban haberse dado de una manera diferente. Vimos entonces el mar agitado y recuerdan que era el mar agitado, esta humanidad en caos que se rebela contra Dios. Vimos 4 bestias y entendimos claramente por la escritura que una era Babilonia, que cayó. La otra bestia, los medo-persa, también cayeron. La otra bestia, Grecia. Y la otra bestia, Roma. Pero en medio de todo ese agite de gobiernos e imperios, a pesar de que el pueblo de Dios sufría en medio de cada bestia, en medio de cada gobernante, Daniel nos mostró algo claro. Aquel que gobierna sobre los vientos, aquel que gobierna sobre todo, aunque muchas veces se manifieste de una forma que no entendemos, es Dios. Y todo está bajo su dominio. Y la iglesia puede confiar en Él. Puede estar tranquila en Él, sin importar las bestias de turno, ¿cierto? Los gobiernos de turno. Pero la cámara en esta primera sección del capítulo, si observan bien, está en la horizontal. Daniel está pasando su mirada a través de lo que Dios le está mostrando en los imperios humanos. Imperios crueles, perversos, que se rebelan contra Dios, pero que sin importar su esplendor, tarde o temprano, caen. Ahora, la cámara ya no pasa en un plano horizontal, ahora empieza a elevarse. Daniel empieza a mirar otra realidad que está actuando de manera simultánea mientras el mundo parece estar en un completo caos bajo el dominio de hombres malvados. Daniel empieza a enseñarnos qué es lo que debemos hacer cuando estamos viendo este mundo en caos. Levantar nuestra mirada a lo alto para entender el porqué de lo que pasa en lo horizontal. Hay muchas personas que definitivamente viven rindiendo lealtad al imperio de turno. Hombres que ponen su confianza en los gobernantes presentes. Pero la Escritura nos ha estado diciendo, por favor, no coloquen su esperanza en ningún gobierno. No coloquen su esperanza en ningún imperio, porque todos ellos pasarán. Hoy, tristemente, muchas personas siguen esperando que su salvación o su bienestar se dé por causa de un gobernante humano. Pero mientras muchos están rindiendo lealtad a estos hombres con esperanzas puestas en los hombres, están ignorando que haya un veredicto establecido, que el desenlace de todos estos gobiernos ya está escrito, todos terminarán, todos pasarán y solo hay un reino que permanecerá y este es el reino de Cristo. Así que Daniel 7 del 9 al 12 abre una ventana al cielo y les invito a que viajen conmigo. Una ventanita en el cielo
para poder ver lo que está sucediendo en medio de lo que pasa en nuestro mundo. Daniel nos está mostrando el momento más oscuro de la humanidad. Nos está dejando ver la maldad de sus gobernantes, pero nos está diciendo, mientras las bestias rugen, mientras el cuerno blasfema, el anticristo, mientras grita sus grandes palabras, en el cielo hay un tribunal convocado. Hay un juez que toma asiento. Hay unos libros que se abren. Y nosotros necesitamos escuchar lo que esto significa para nuestra vida y para nuestra eternidad. ¿Qué es lo que deseo quede hoy en nuestras mentes? Hay un trono que no puede ser derribado, un juicio que no falla y un pueblo que no está solo. Un trono que no puede ser derribado, un juicio que no falla y un pueblo que no está solo. Veamos entonces ese trono que no puede ser derribado. Y vamos entonces con Daniel. Niños, viajemos en esta historia. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Daniel está mirando, está viendo el cielo. Ya no está mirando el caos que le rodea. Está viendo un trono de autoridad. Ahora estamos en un tribunal. Y dice que se sentó un anciano de días con un vestido blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ya vimos el león de Babilonia, ya vimos el oso de Medo-Persia, ya vimos el leopardo de Grecia y ahora una cuarta bestia, la más terrible de todas, sin nombre, porque ningún animal conocido la representa, con dientes de hierro. Vimos cómo Roma cumplía con estas características, devorando y destrozando, pero de esa bestia surge un cuerno pequeño que habla cosas terribles contra el pueblo de Dios y contra el Dios Altísimo. El caos es absoluto, el poder de esta bestia es abrumador y el pueblo de Dios, dice Daniel en esa misma visión, está siendo aplastado. No pierdan de vista que el pueblo de Dios está bajo exilio, está sufriendo el dolor de estos gobiernos. Nada diferente a lo que hoy vive la iglesia de Cristo. Hoy, en medio de todos los gobiernos, la iglesia sufre. Sufrimos la perversidad de nuestros gobiernos. Sufrimos las leyes que se establecen en contra de nuestra fe. Sufrimos las leyes que se establecen en contra de lo que Dios manda y que aprueban lo que Dios prohíbe. Sufrimos las consecuencias de un mundo agitado. Sufrimos las terribles noticias de ver compatriotas muriendo en medio de las bombas, en medio del conflicto armado. Sufrimos la frialdad de hombres atreviéndose a cortar el cuello a otros sin ninguna preocupación. Hombres capaces de colapsar el tráfico en una arteria principal de un país para detonar una bomba sin ninguna misericordia, matando niños y adultos. Nuestro caos no es inferior a lo que Daniel estaba viendo. Padres que venden a sus hijos por dinero para ser abusados ante sus propios ojos. Hijos que asesinan a sus propios padres con el ánimo de quedarse con sus herencias. Que nuestro mundo está en caos. Sí, pero la iglesia no está llamada a quedarse mirando el mundo en caos. Nuestra mirada debe levantarse hacia aquel que gobierna este mundo en caos. Entonces, ¿qué está pasando? La pregunta es muy similar a la que a veces puede surgir en nuestro corazón. ¿Dónde está Dios? Esa era la pregunta que se hacía muchas veces el pueblo de Dios en el cautiverio. ¿Dónde estás? No podemos adorarte con la alegría y la libertad que deseamos hacerlo. ¿Dónde estás? ¿Te has olvidado de nosotros? ¿Te importa lo que nos está pasando? Y el versículo 9 nos dice, ¿dónde está? Miren lo que dice. Fueron puestos tronos. Y comience a ver el contraste, caos, líderes malvados
Y de repente, un contexto que goza de plena tranquilidad. Un trono es descrito por Daniel. Un trono en medio de este mundo caótico donde hay bestias violentas. ¿Y qué pasa en ese trono? Se sienta el anciano de días. No sube de ningún lado como las bestias. Él ya está allí. El mundo está turbado. Él es descrito con autoridad y tranquilidad. Daniel empieza a ver lo que siempre ha existido mientras el mundo está en caos. Un tribunal celestial es convocado mientras las bestias rugen abajo. Un gran teólogo escribió: Daniel 7 no nos muestra a Dios reaccionando ante la crisis como hacemos nosotros. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y este gobernante? ¿Y qué voy a hacer con tanta maldad? No. Dios está gobernando sobre todo este caos. El anciano de días está gobernando. Está en su trono cuando comenzó la crisis, durante la crisis y cuando ésta termine. Está en su trono sin ningún temor y sin ninguna preocupación, porque todo lo que Él hace es perfecto y es completo. Hermanos, este mundo siempre produce intranquilidad y miedo, pero cuando miramos al anciano de días en su trono, podemos encontrar esperanza en medio del caos, porque Él está gobernando perfecta y plenamente sobre todo lo que sucede. ¿Y por qué Daniel lo describe con blancura? Todo el Antiguo Testamento utiliza este término para resaltar la pureza. El trono nos pone en un lugar de autoridad. El anciano de días nos pone en el contexto de un hombre sabio que no está limitado por el tiempo, cuya sabiduría no es limitada por nuestro tiempo. Un sabio eterno, de principio a fin, que es claramente una descripción de Dios en cuanto a su señorío, pero también en cuanto a su santidad. Su vestido blanco como nieve, su cabello como lana limpia, es una imagen de santidad. Está mostrándonos un juez en su trono santo, que no puede ser corrompido como los jueces humanos, que no es intransigente como los jueces humanos, que no tiene conflictos de intereses. Un juez que no puede ser amenazado porque está encima de todo y de todos. Pero un juez que tampoco puede ceder a los halagos de los hombres, porque él no depende de los hombres para sus decisiones o sus acciones. Un juez santo que no tiene deudas con ningún poder en la tierra. Por tanto, sus decisiones son perfectas y no son condicionadas como la de los jueces humanos. ¿Cuántas veces hemos visto, y en nuestro país sí que es fácil escucharlo, jueces comprados? Jueces que ignoran la justicia y defienden al infractor. Jueces que proceden para beneficiar a unos y afectar a otros. Pero este juez no es como los jueces humanos. Es un juez perfecto, es un tribunal perfecto. Pero este juez eterno en existencia, sabio en proceder y santo en su naturaleza, dice que está en un trono rodeado de fuego, ruedas de fuego ardiente, un río de fuego procede de él. En el Antiguo Testamento, el fuego no simplemente se usa para destrucción, es la manifestación de la presencia santa de Dios purificando todo lo que toca. Es la zarza ardiente que vio Moisés, es el fuego observado en el Sinaí, es el carro de fuego de Elías. ¿Pero por qué tiene ruedas? Ezequiel capítulo 1 nos habla de un trono en movimiento.
Sigan conmigo en el viaje. El mundo en caos. Los gobiernos levantándose contra Dios. Pero Dios, ¿cómo está? Gobernando en el trono. Con sabiduría. Con perfecta santidad. Pero su trono está en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un solo lugar de la tierra donde su soberanía no esté actuando, ni su señorío ejecute sentencia. No hay un solo lugar en el mundo donde su trono, donde su tribunal no llegue o haya acción de hombre que pueda escaparse a sus ojos. No está hablando de un Dios que está limitado en el espacio, que está encerrado en un templo o en una montaña. No, su trono es de fuego y se mueve, es decir, nada se escapa a sus ojos. Ningún lugar de Babilonia quedó fuera de su mirada. Ninguna acción de los gobiernos perversos quedó fuera de su mirada. Ningún poder del siglo XXI está fuera de su jurisdicción. Sus ojos estuvieron sobre Babilonia. Sus ojos hoy están sobre todas las naciones. Lo que pasa en la Casa Blanca, lo que pasa en la Casa Rosa, lo que pasa en la Casa de Nariño, todo está bajo los ojos de un Dios soberano. Y atento a lo que se dice y a lo que se hace. Pero también dice que este Dios no solo es santo, es eterno, este juez es poderoso y como fuego ejerce jurisdicción sobre todas las cosas, sino que es servido por millares, dice millones lo asistían. Este cuerno está rodeado de ejércitos. Este anciano de días hace palidecer cualquier ejército humano. No es un Dios solitario enfrentando este universo hostil. Es el Señor de los ejércitos, como lo llama la Escritura. Preside desde su trono. En este tribunal toda la tierra está bajo su señorío. Y cuando Daniel ve esto, entonces, ¿qué debe sentir? ¿Qué debió sentir Daniel al ver ese trono perfecto, ese Dios santo poderoso con un ejército de ángeles? Tranquilidad y esperanza. Es el mismo sentimiento que debe brotar del corazón del creyente cuando deja de mirar lo horizontal y empieza a mirar las cualidades de nuestro Dios eterno. Cuando Daniel vio esto, no entró en pánico. Aquí encontró calma. Pero no dice que las bestias desaparecieron, todavía estaban rugiendo. La razón de esa calma que describe la escena mientras observamos el tribunal es porque hay alguien en el trono que gobierna perfectamente. ¿Recuerdan lo que le pasó a Eliseo y a su siervo Giezi? Estaban siendo rodeados para ser destruidos por un ejército y Eliseo le dice a Dios que abra los ojos de su siervo para poder ver el ejército con carros de fuego. Mis hermanos, por muy turbulenta que sean las cosas acá abajo, si Dios abre nuestros ojos, podemos ver su ejército de ángeles en carros de fuego asegurándose que su propósito perfecto se cumpla sin obstáculo alguno. Por eso el creyente, en medio de un mundo en llamas, al mirar al anciano de días sentado en su trono, debe encontrar paz y tranquilidad, porque es un juez perfecto, es un juez santo que gobierna sobre todo con poder. Así que, ante la pregunta de los hombres, ¿existe Dios ante tanta maldad? ¿Existe un Dios donde pasan cosas tan terribles? ¿O hay un Dios que creó todo lo que existe y se alejó de lo que creó? Daniel nos está diciendo, Él nunca se ha alejado. Él está no solo mirando, sino gobernando sobre todo lo que pasa. Dios nunca ha dejado de gobernar en medio del caos.
El problema es que Daniel no había visto aún el trono y nosotros a veces tampoco. Detrás del caos hay un trono. Detrás del caos hay un Dios que sigue mirando y sigue gobernando. Solo que sus puntadas muchas veces no son comprensibles para nosotros. Pero luego de mostrar entonces esta escena de poder, mire lo que dice el versículo 10. Acompáñeme a leerlo, por favor. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Un juicio que no falla. 4 palabras en arameo que lo cambia todo. Los libros fueron abiertos. ¿Y qué significa esto? En el Antiguo Testamento, la imagen de los libros aparece con una función muy precisa. Son el registro completo e infalible de la historia humana. Escuche muy bien. Hay unos libros que Dios tiene en los cuales se registra toda la historia humana. Uno, los que son del Cordero, donde está escrito el nombre de todos los salvos, los escogidos. Y otro donde se registra nuestros pensamientos, sentimientos, palabras, acciones. Éxodo 32 dice, Moisés, ¿lo recuerdan? Le está diciendo a Dios que borre su nombre del libro antes que borrar al pueblo. Y Dios dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pero este libro también hay mención en Salmo 69:28 y habla del libro de los vivientes. Malaquías 3:16 menciona un libro de la memoria para los que temen al Señor. Daniel entonces no está inventando una imagen nueva, está dejando claridad de esos libros que son expuestos en el momento del tribunal para vida de unos y para condena de otros. El versículo 11 dice que entonces Daniel está mirando la causa de este tribunal. Y este cuerno pequeño está hablando enormes insolencias. Está hablando en contra de Dios y por causa de esa blasfemia y esas insolencias son abiertos los libros. Siga ahí en la escena. Cada blasfemia del cuerno, cada acto de opresión contra el pueblo de Dios están siendo registrados en ese libro. Mientras el mundo está en caos, Dios está con sus libros abiertos, tomando nota atentamente de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción. Antíoco IV pensó que podía mancillar el templo, prohibir la Torá, forzar a Israel a abandonar su fe. Nerón pensó que podía encender a los cristianos como antorchas en su jardín y borrar la iglesia de la historia. Domiciano pensó que podía exigir ser llamado Señor y Dios. Pero ¿saben qué pasó? Ya no están. Pero cada pensamiento, cada palabra, cada acción de estos gobernantes insolentes están escritos en el libro que fue abierto. Dios está allí en su trono. Él no está en silencio. Él está pasando su mirada y tomando nota de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción de todos los hombres que habitan en este mundo. Dios no solo existe, Él está presente en cada mirada que haces, en cada cosa que haces, en cada palabra que dices. No hay un solo pecado que el hombre cometa en secreto. Todas nuestras acciones y todas nuestras palabras están a los ojos y al oído de Dios. Pero
También hay un libro que se describe en el Salmo 56, versículo 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hay un libro para los hijos del Cordero. Hay un libro donde se registran las acciones de los hombres, por las cuales cada hombre tendrá que dar cuentas. Pero hay un libro donde Dios está registrando las lágrimas de su pueblo. Así que tenemos un juez justo que toma nota de todo para dar justa sentencia, pero también escucha el llanto de su pueblo y no es indiferente a él. Y toma nota detalladamente de ellos, de cada oración que parece no ser respondida. Podemos tener la certeza de que Dios ha tomado de ellas. Cada lágrima que parece no haber sido secada, Dios tomó nota de ella. Cada dolor experimentado por causa de ser fieles a nuestro precioso Señor, Dios ha tomado nota de ellas. Él no es indiferente a nuestros sufrimientos. ¿Notan entonces lo que nos está enseñando la visión? Aunque hay un mundo en caos, aunque hay hombres malvados, Dios está en su trono. Hay temor para unos porque sus pensamientos, sus palabras y sus acciones están siendo registradas. Hay consuelo para otros porque todas esas lágrimas de sufrimiento por amor a Él no están siendo ignoradas, están siendo escuchadas. Hermano, cada oración que tú levantas pidiendo a Dios justicia no ha sido ignorada. A su debido tiempo será respondida. Dios no ignora el llanto de su pueblo, pero no actúa en el momento que nosotros siempre queremos. Así que Daniel 7 fue escrito para recordarnos la santidad de este juez que gobierna con poder, pero su cuidado sobre su pueblo. Aquellos que se preguntan, ¿a Dios le importa lo que está pasando en este mundo? ¿A Dios le importa lo que sucedió con las personas que ayer murieron fruto de una bomba? ¿A Dios le importa? Sí, le importa. Y Él todo lo está viendo y todo está siendo registrado. Y aunque hoy parezcan los injustos no estar recibiendo su merecido, va a haber un día en que estarán ante el tribunal y recibirán la justicia de Dios. Esto alegra al justo, pero esto también advierte al injusto. Tú sigues pensando que vas a salir bien librado mientras haces el mal porque aún no has recibido las consecuencias que tus actos merecen. Ustedes se han notado que hay personas que hacen lo malo y parecen llegar al lecho de muerte habiendo gozado de bienestar y no pagando la maldad cometida. Muchos hombres perversos que consiguieron sus riquezas de manera fraudulenta, muy seguramente murieron disfrutando de ellas, pero no podrán escaparse del tribunal de Dios. Toda injusticia recibirá su merecido. Así que el que sufre bajo algún poder injusto, hoy debe recordar: tus lágrimas están siendo registradas por tu Dios. Pero para el que piensa que puede vivir sin rendir cuentas y seguir haciendo lo malo en secreto, puedes esconderte de los hombres, pero los libros están abiertos y todo está siendo registrado. Versículo 11 al 12. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destruido y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Nota usted el cambio en la escena? Caos. Una bestia poderosa, arrogante, altiva. ¿Cuánto le tomó a Dios destruirla? La escena cambia de manera momentánea. ¿Recuerdan Belsasar?
esta noche morirás. ¿Y qué pasó en la noche? Dios no se inmutó, no se alteró su sabiduría y santidad. Procedió oportuna, diligentemente, sin turbarse, porque sin importar el poder y la insolencia de los enemigos de Dios, su final va a ser Él mismo. Una velocidad inminente, un juicio total. No hay apelación, no hay negociación, no hay segunda instancia. La sentencia es emitida. El cuerno estaba hablando, estaba expresando sus insolencias y mientras se levantaba erguido pensando que era grande e intocable, la soberanía de Dios siempre será implacable ante la arrogancia de los hombres. Pero eso pasó a este cuerno pequeño. Eso mismo va a pasar a todo aquel que siga levantado contra Dios en arrogancia y soberbia, pensando que es intocable. De un solo soplo serás disipado, pero no serás librado del tribunal. Así que la brevedad de este juicio nos muestra que sin importar la grandeza, el poder de los hombres que se levantan contra Dios y contra el pueblo de Dios, ¿en qué descansamos? Dios gobierna. Está tomando nota de las lágrimas de su pueblo, pero también de las acciones malvadas. ¿Qué pasó con las demás bestias? Dice que por un tiempo más tuvieron su poder. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese reino perfecto se establezca. Daniel seguirá explicándonos esto en el desarrollo, mostrándonos que Dios tiene el poder para quitar el poder al más grande de los imperios de inmediato, pero también puede tener a bien dejar a muchos de estos gobernantes perversos por un periodo más de tiempo, y no es un accidente. Iglesia, escuchen bien, ningún gobierno, sin importar cuán perverso sea, está en la posición que está por error. Por eso nosotros no miramos los gobiernos de turno, miramos al Dios sentado en su trono, que gobierna sobre todo y toma nota. Los gobiernos que están explotando a los pueblos, que están robando a los pueblos, que están enriqueciéndose a costillas del sufrimiento de los pueblos, piensan que están ganando. Pero todo está escrito en el libro y un día tendrán que dar cuentas ante el tribunal. ¿Qué aplicaciones entonces podemos sacar de este otro punto de la visión que está viendo Daniel? De lo que está viendo en el cielo. Iglesia, tenemos que aprender a vivir con nuestra mirada en el trono y no en el caos de este mundo. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada en Dios, su santidad, su sabiduría y su justicia, no sobre los gobiernos humanos ni sobre el poder de los que persiguen al pueblo de Dios. Cuando nos ponemos a ver los gobiernos, las circunstancias horizontales, en lugar de ver a Dios gobernando perfectamente, sobre todo entramos en ansiedad, entramos en angustia, entramos en desesperación, entramos en miedo. Pero cuando miramos la tranquilidad del anciano de días sentado en su trono, tomando nota de todo y gobernando sobre todos los tiempos, podemos decir, gracias Señor, porque tú gobiernas en medio del caos. ¿A qué le estás prestando tú más atención en este momento de tu vida? ¿A las noticias? ¿A las tragedias? ¿O tienes tu mirada puesta en el trono? Las bestias rugen, pero Dios gobierna. Las bestias rugen, pero Dios gobierna. Vive mirando el trono soberano del Dios santo y justo, que es fuego consumidor. Pero al creyente
también debe entender esto. ¿Está sufriendo bajo el caos de este mundo? ¿Está sufriendo por las decisiones de los gobernantes de turno? ¿Cuántas personas han perdido su empleo? ¿Cuántas personas están perdiendo sus empresas? ¿Cuántas personas están sufriendo el mal que nos aqueja? Quiero decirte algo. Dios no es indiferente a lo que estás viviendo. ¿Estás lidiando con una enfermedad que te ha doblegado por completo? ¿Estás siendo víctima de persecución en la injusticia laboral en la que te encuentras porque quieres agradar a Dios, pero quieren obligarte a que hagas lo incorrecto? Sigue fiel al Señor. Mira al trono. No dejes que las circunstancias horizontales te angustien. El Señor está llevando registro de los que nos hacen mal, pero también de tus lágrimas en su redoma. El silencio de Dios en medio de nuestra tribulación no es indiferencia. Es el silencio de un juez que está mirando atenta, sabia y perfectamente todas las cosas, tomando nota diligentemente para el juicio final. No es indiferencia. Él está cuidando de ti atentamente. Ninguno de los creyentes es insignificante ante el trono de Dios. Dios está tomando nota. Por eso, adora con urgencia a Dios en medio de este mundo en llamas. Adora a aquel que está sentado en el trono, juzgando justamente. Nunca vuelvas a dudar de lo que Dios hace y permite. Sé humilde para decir, no lo entiendo, pero sé que todo está bajo tu perfecto gobierno. No seas insolente, más bien adórale, únete a los millones que le sirven. Adóralo por su poder y por su grandeza, aun cuando las circunstancias alrededor sean difíciles. Fue lo mismo que hicieron los 24 ancianos en el Apocalipsis. Dice, adoraban al Dios. Pero esto trae consuelo al que ha creído. Y la pregunta es, ¿tú en qué lado del tribunal estás? El tribunal está expuesto. Los libros están abiertos. Las lágrimas del pueblo de Dios. Las obras de todos los seres humanos. ¿Cuál es tu condición cuando ese libro empiece a ser leído? Porque el hombre tendrá que dar cuenta de cada palabra y de cada acción. ¿Y qué pasará contigo cuando ese libro empiece a ser leído? Porque nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones están escritas en ese libro. No importa si crees o no crees en el juicio final. No importa si crees en Dios o no crees. Cada palabra y cada acción nuestra está escrita en ese libro. Y tendremos que presentarnos ante ese tribunal para ser juzgados. Pero, ¿qué pasará contigo? ¿Saldrás librado o condenado? ¿Recibirás la ira de Dios o su misericordia? Si todos tenemos que dar cuentas de nuestras palabras, niños, escuchen, de cada palabra, de cada opción, ¿quién entonces se puede salvar? Una palabra contra el Dios vivo, una acción contra los mandamientos de Dios. ¿Saben cuál es el veredicto en ese tribunal? Culpable, pena de muerte. Pero hay una esperanza para ser librados del justo castigo que será emitido en ese tribunal. Primera de Juan, capítulo 2, 1 dice, si alguno hubiera pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese tribunal viene. Un día todos estaremos delante de ese tribunal perfecto. Y ese Dios justo y santo no puede ser comprado. Señor, fue sin intención, fue sin querer, fue un accidente, es que no sabía, es que no conocía la ley, es que mi mamá me dijo, pero no presté atención. Ese día el veredicto será dado. Pero aquellos que hayan creído en Cristo el justo, cuando se abra el libro para leer todas nuestras palabras y todas nuestras acciones pecaminosas, dirá, Jesús ya pagó por ellas. Jesús ya recibió el castigo por ellas. Y no podemos ser juzgados por algo que Cristo ya pagó. Hermanos, para ser librados de ese tribunal, la única forma de poder ser librados es por la obra redentora de Cristo, porque de lo contrario nadie se puede salvar. ¿Ya creíste en Jesús? Porque si Jesús no es tu redentor, tendrás que pagar por toda la eternidad cada palabra, cada acción que hiciste desagradable ante Dios y contra su ley. Esta visión nos muestra que las bestias, los gobiernos, recibieron su justo castigo, que tienen un tiempo prestado, que sus días están contados. Pero quiero decirte a ti, si tú no has creído en Cristo, tus días también están contados. El peso del Dios justo recaerá sobre tu insolencia. Y cuando menos piense, la sentencia llegará. Esta bestia, este cuerno pequeño, estaba hablando y no sabía que era su último discurso. Estaba hablando con tal arrogancia que pensaba que sus días serían largos. Pero no se imaginaba que era su último discurso y el peso de Dios llegó contra él. No pienses que tienes un día más para arrepentirte. El día del arrepentimiento es hoy. No pienses que mañana será otro día. Porque ¿qué garantía tienes que el peso de Dios no esté determinado para hoy llamarte a cuentas? El Evangelio no es una amenaza. Es un llamado urgente a que los pecadores se vuelvan a Cristo. Porque en Él seremos librados de ese justo castigo. Ese Dios no puede ser comprado con buenas obras. Ese Dios no puede ser comprado con diezmos y ofrendas. Ese Dios solo dará por inocente al que haya puesto su fe en Jesús. No importa cuán buen hijo seas, cuán buen esposo seas, cuán buen padre seas, cuán buen ciudadano seas, lo único que salva es la fe en Jesús. Pero querida iglesia, vamos a sufrir, va a haber dolor, pero en medio de él, el anciano de días gobierna. Está sentado en su trono y no es indiferente a nuestras lágrimas. Hay esperanza para el pueblo de Dios. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Si estás en Cristo, regresa hoy a casa feliz, confiando en lo que Dios hace, así no lo entiendes. Si no estás en Cristo, humíllate urgentemente ante Él, porque el día del tribunal se acerca y la única forma de ser librado es por la sangre del Cordero que lava y limpia los pecados. Señor, muchas gracias por llevarnos a otra escena importante en medio del caos de este mundo. A mirar tu trono, donde gobiernas con sabiduría perfecta y poder absoluto. A mirar tu trono gobernado con perfecta sabiduría y consejo eterno. A mirar tu trono
donde sale también fuego consumidor, que será descargado justamente sobre el pecado de los hombres, pero del cual somos librados por Cristo, por el abogado que intercede por nosotros y pagó la deuda por nosotros. Hoy te pido por aquellos que están caminando en esta vida con arrogancia, siendo altivos delante de tus ojos, viviendo a su manera y haciendo lo que bien les parece. Tráelos a arrepentimiento, Señor. No sea que hoy sea el último día de su necedad. Y trae vida por Cristo. Pero también hoy consuela a mis hermanos. Hoy te oramos por la iglesia que está sufriendo en el mundo. Hoy te oramos por todos esos hermanos en la fe que están sufriendo por los malos gobiernos, por las perversidades de los que están en el poder. Aquellos que están sufriendo en sus trabajos por vivir para ti, en sus hogares por vivir para ti. Gracias porque hoy nos recuerdas que ninguna de nuestras lágrimas es ignorada, que ninguna de nuestras oraciones es ignorada. Todas están siendo escritas y en su momento recibirán la respuesta prometida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia,